Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de pues este éxito editorial en un ámbito muy concreto, que es el ámbito de la economía, y que generalmente no suelen, muy de vez en cuando sale algún bestseller en este ámbito, y este puede ser uno de ellos, ¿no? Por lo menos el autor está deseoso de que así sea, y creo que todos ustedes pues también. Entonces, quiero dar la bienvenida a Daniel Lacalle, autor de Viaje a la Libertad Económica, y luego también al director editorial de Deusto, del Grupo Planeta, a Roger Domingo, que a continuación presentará al autor del libro y también nos dará algún brochazo sobre el libro. ¿Es tan amable? Roger. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Viaje a la Libertad Económica. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a la Fundación Antares, a su director, señor Fernando Seco, por habernos invitado a presentar aquí este libro. Y si bien muy probablemente la mayoría de ustedes ya conocen a Daniel Lacalle, pues quizá han leído su libro anterior, Nosotros los Mercados, o bien son lectores de sus artículos semanales en El Confidencial, o bien seguidores suyos en Twitter, cumpliré el protocolo y le presentaré formalmente. Daniel Lacalle es economista y gestor de fondos de inversión, actividad profesional que desarrolla en Ecofin, en la City londinense, donde gestiona renta variable, fija, capital riesgo y materias primas. Con anterioridad trabajó en el hedge fund Citadel, así como en ABN AMRO, en la actualidad RBS, y también estuvo en España, en Repsol y en EGAS, empresas en las que ocupó distintos cargos de responsabilidades y en las que obtuvo también distintos galardones, como el premio a la mejor OPV en los Year Awards del 2002. Licenciado en Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó un posgrado en el IESE y posee el título de analista financiero, Certified International Investment Analyst. Destacado gestor de fondos, ha sido votado durante 5 años consecutivos en el top 3 de los mejores gestores del Excel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías de estrategia general, petróleo y eléctricas. En Viaje a la Libertad Económica, que hoy presentamos, Daniel comparte con nosotros un viaje ideológico que le llevó desde posiciones colectivistas durante sus años de carrera, donde tuvo como profesor al economista Emilio Ontiveros, de quien dice le viene la pasión por la economía, hasta planteamientos cercanos al liberalismo austríaco, plaza en la que se siente a gusto y en la que hace ya tiempo hizo la bandera de la libertad y de la responsabilidad individual como pilares de su pensamiento. Ávido lector, en su juventud y aprovechando la surtida biblioteca paterna de los principales autores socialistas, fueron, no obstante, los autores neoclásicos quienes en mayor medida le influyeron durante su etapa de formación. Ellos y la perenne intervención estatal, aquella que desde Keynes ha moldeado las políticas económicas de todo tipo de gobiernos y con cuya necesidad de arreglar los desperfectos causados por los mercados nunca pudo converger, fueron las fuerzas motrices hacia sus planteamientos actuales. Como también lo fueron sus viajes, sus conversaciones con sus clientes internacionales o sus conversaciones con personajes clave en la historia económica de nuestro tiempo, como por ejemplo los últimos 2 presidentes de la Reserva Federal, Greenspan y Bernanke, este último apurando ya sus días en el cargo. Y todo ello comparadas en distintas plazas y lugares: China y su milagro económico, Estados Unidos y su millonaria deuda, Venezuela y su revolución bolivariana, Argentina y su populismo, o Japón y su Abenomics. Son países cuya evolución Daniel nos explica en las páginas de este libro para defender que más represión financiera y menos libertad no provocan más prosperidad, y para ayudarnos a comprender que un crecimiento basado en el crédito, en el gasto o en la creación de burbujas y no en el ahorro es, en cualquier país y en cualquier situación, un mal compañero de viaje. En este periplo suyo hacia la libertad económica, Daniel Lacalle hace parada, como no podía ser de otro modo, en nuestro país, inmersos como estamos en la peor crisis financiera de nuestra historia reciente. Y entre las posibles recetas para salir de la crisis, rechaza una inmensa quita, una quita de confianza, en realidad, como proponen algunos, y también una devaluación interna, como proponen otros, pues, argumenta, esto solo nos lleva a una alta inflación, que es, en sus propias palabras, no es otra cosa que un impuesto silencioso. Su receta es otra:
De esta salimos recortando gastos y bajando impuestos, atrayendo capital inversor y recapitalizando el sistema con dinero extranjero. Debemos, en consecuencia, sanear el sistema y reducir la intervención pública, un camino complicado y no necesariamente el más rápido, pero probablemente el único posible para arreglar las cosas a medio y largo plazo. Bienvenidos, pues, a este viaje a la libertad económica. Pónganse cómodos y prepárense para visitar pasajes poco conocidos y que, sin duda alguna, les harán replantearse su visión de nuestro planeta y, en especial, replantearse cómo hacer frente a los problemas, los retos y, como diría el expresidente Zapatero, los dilemas a los que debemos hacer frente. Muchas gracias. Daniel, pues todo tuyo. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, sobre todo, por la oportunidad de presentar aquí en Sevilla este libro estupendo, Viaje a la Libertad Económica, que espero que os guste mucho. Y hablando de todo esto de la economía, hay un inversor que se llama David Rosenberg que dice que Dios inventó a los economistas para dar credibilidad a la profesión de pitonisa. Y yo creo que un poco de todo eso estamos viendo con estas soluciones mágicas que se nos presentan para salir de la crisis, ¿no? Y fijaos que el otro día estaba en un plató de televisión con un expresidente de comunidad autónoma bien conocido y bien mediático, y decía: en el año 2007 éramos ricos y ahora somos pobres. ¿Qué ha cambiado? Y yo le decía: Miguel Ángel, que no éramos ricos. Ay, a ver, ya he dicho quién es. Chao puesta. Pero que no éramos ricos, ¿no? Que no éramos ricos. Y los procesos de acumulación de deuda el problema que tienen fundamentalmente es que lo que generan es esa percepción de que solamente se puede salir de ellos con más del mismo problema. Entonces, cuando entramos en un proceso de acumulación de deuda, ¿qué es lo que estamos oyendo constantemente para salir de la crisis? Que fluya el crédito, que fluya el crédito, con un 300% de deuda sobre PIB pública y privada. ¿De verdad la solución a la crisis es que fluya el crédito? ¿Es una crisis? Porque cuando nos dicen la crisis es cuando se vuelva a normalizar. Y fíjense que cuando se vuelva a normalizar, la gente de la que está hablando de esas soluciones, ¿en qué año nos pone? En el año 2007. El año 2007 era una salvajada. Eso no es normalizar, eso es anormalizar. El problema que nos encontramos es que se nos pone como solución lo que era el problema de sobreendeudamiento. El año 2007 no es a lo que debemos aspirar a llegar en un entorno de crisis. ¿Y por qué? Larry Summers, el malogrado candidato a presidente de la Reserva Federal, entre otras cosas porque no quería seguir dándole a la maquinita, candidato a presidente de la Reserva Federal, decía el otro día en una conferencia algo muy interesante. Dice: la OCDE está condenada a solo crecer con burbujas. Y yo me decía: ¿y por qué? ¿Y por qué está solamente condenado a crecer creando nuevas burbujas? Una nueva burbuja inmobiliaria, como estamos intentando crear en el Reino Unido, donde vivo yo, y además con mucho empuje. Una nueva burbuja de bolsa y bonos, como están intentando crear y con mucho éxito en Estados Unidos, o una burbuja de obra civil, como están intentando crear en Japón. ¿Por qué? Porque no intentamos solucionar el problema de sobreendeudamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ¿qué es lo que nos está pasando cada vez que salimos de una de estas crisis? Porque claro, ahora estamos hablando de la crisis como si fuese la única. Y nos olvidamos del año 2001, nos olvidamos del 96, nos olvidamos del 82, nos olvidamos del 87. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos de la crisis porque es la que nos afecta a nosotros. Cuando hubo crisis latinoamericana y casi nos llevamos por delante, nos llevamos a los países del oeste, occidentales, a los países latinoamericanos, no nos preocupaba. Es que estos latinoamericanos están locos. La crisis de México y de Brasil, esos son
anomalías, ¿no? Son anomalías que luego nos han pasado a nosotros y de las que no aprendemos. ¿Y por qué no aprendemos? Pues porque lo que ocurre con estos procesos de sobreendeudamiento, que lo que ocurre es que cuando se entra en esa crisis, se sale de esa crisis más endeudado que se entra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes escuchaban hace unos años que en el año 2001, 2002, que los países de Latinoamérica estaban al borde del colapso financiero, estaban con un endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto del 35, del 40%. Hoy, en este nuevo paradigma del sobreendeudamiento, hay grandísimos economistas aspirantes a Pitonisa Lola que dicen que no hay que preocuparse del 90% de deuda sobre el Producto Interior Bruto o del 100% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, o que el paradigma es Japón, que tiene un 220% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. La deuda de Japón, para que se hagan una idea, los que están aquí, si nos ponemos a hacer ceros desde allí hasta allí, cubrimos, son 15 ceros, en yenes, 24 veces sus ingresos fiscales. Y entonces, cuando a mí me dicen que el problema de la crisis no es la deuda, sino el coste de la deuda, que el problema es que los mercados exigen unos tipos de interés inaceptables y que la deuda al 4,5%, aquí tenemos varias personas, incluido yo, que hemos vivido cuando los tipos de interés estaban al 12, al 13, y ahora escuchamos el atroz escenario de que los tipos de interés puedan subir al 1%. Eso es lo que pasa con los escenarios de sobreendeudamiento, que cuando estás con un poquito más de la nariz por encima del agua, en cuanto sube un poco el agua te ahogas. Y la solución que te dan es decir, no se preocupe, lo que tiene que hacer es sacar un poco más la cabeza. Saque un poco más la cabeza. Lo que no se preocupe del agua, preocúpese de sacar un poco más la cabeza. Entonces, en ese entorno, a mí, este libro nace de mostrar a la gente que lo que a nosotros nos están diciendo, que es el consenso, no es lo único y no son las únicas soluciones, ni son la panacea de nada. Y este libro nace de una conversación que tuvimos Roger y yo, en el que decimos, porque es interesante contar todo lo que dicen los economistas. Porque aquí a mí una cosa que me encanta es lo que llamo en el libro el keynesianismo selectivo. John Maynard Keynes, que es el gran economista del siglo XX, John Maynard Keynes, todo el mundo dice, hay que hacer lo que recomendaba Keynes. Keynes recomendaba gastar y que el Estado gaste en épocas de recesión. Y aquí no lo lee ni el tato, arrancan las páginas, no, fuera, que no quiero, quita. Se lo dije a un exministro nuestro, no te leíste donde dice que hay que bajar los impuestos ni donde dice que hay que ahorrar en tiempos de bonanza. ¿Qué pasa en tiempos de bonanza, en las épocas de sobreendeudamiento? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Yo acabo de volver de Nueva York, ¿y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Pues que dicen, oye, estamos creciendo al 2%, no nos tenemos que preocupar del techo de deuda. Lo que pasa en las épocas de bonanza es que no se ahorra. Entonces saltan las voces que le echan la culpa a los que dicen que no se suba el techo de deuda. Dicen, ¿cómo pueden estar tan locos los malvados, los republicanos, que no quieren subir el techo de deuda? No es una cuestión de que sean los republicanos como si fueran los demócratas, es una cuestión de lógica. El techo de deuda en Estados Unidos se ha levantado 96 veces. ¿Y qué es lo que ha ocurrido siempre? Que se ha sobrepasado. Los incentivos perversos de las soluciones mágicas. Porque a nosotros le dicen, olvídense del pasado. Bueno, olvídense del pasado. Estos que son como luteranos, decía uno, son como luteranos, como si ser luterano fuera malo, ¿verdad? Pero son luteranos porque se están intentando penalizarnos por haber hecho las cosas mal en el pasado. No. Lo que tenemos que hacer es aprender del pasado, no penalizar, sino aprender del pasado y no repetirlo. Y sobre todo, ¿por qué?
Porque todas las soluciones mágicas que nos están poniendo encima de la mesa como solución rápida a la crisis crean los incentivos perversos para no salir nunca de la crisis. Y me parece absolutamente, no irónico, sino hilarante, que estos economistas de consenso estén aplaudiendo con las manos ensangrentadas las soluciones de Japón, que lleva 23 años fallando con esas mismas soluciones. 23. Porque claro, otra cosa que me encanta es eso de, bueno, no ha funcionado, hay que repetir. Bueno, habrá un momento en el que te tienes que parar y decir, oye, tío, es que nos estamos pegando las puertas, ¿no? Y el problema de las soluciones mágicas, sobre todo para mí, es muy importante, que no las paga ninguno de los que las recomiendan. Ninguno de los economistas que las recomiendan las paga. Paul Krugman, Joseph Stiglitz vienen aquí a España, les dicen a ustedes lo que tienen que hacer es gastar, ustedes lo que tienen que hacer es subir los impuestos, ustedes lo que tienen que hacer es no preocuparse por el endeudamiento. Y cuando explota, se van, se vuelven a su casa en Estados Unidos, donde pagan un 12,5% de impuestos, por otro lado, aproximadamente, cobran $200.000 por otra conferencia en la que dicen que nos equivocamos. Eso es lo que me cabrea, con todos mis respetos. Eso es lo que me revienta. Porque el problema de las soluciones mágicas es que las pagan ustedes. El problema es que cuando ustedes les dicen la manera de salir de la crisis es creando inflación, ¿así? Entonces, el país más rico del mundo sería Zimbabue, o Venezuela, que tiene un 40% de inflación, o Argentina, ¿no? Pero es que esos países no cuentan. ¿Por qué no cuentan? Porque no sale lo que yo digo que tiene que salir. Entonces vámonos al Reino Unido. En el Reino Unido hemos estado creando inflación artificialmente durante, ya llevo yo 10 años viviendo allí, durante 15 años, ¿y qué ha pasado con la deuda? La deuda ha subido, el déficit ha subido, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea que la inflación no reduce la deuda. En Japón dicen, venga, Japón está teniendo éxito con Abenomics porque están saliendo de la deflación. ¿Y qué es lo que les ha pasado? Que se les ha disparado la deuda. Entonces la inflación no se crea. La inflación o ocurre o no ocurre. La inflación pasa cuando todos ustedes ganan más dinero, viven mejor, compran más cosas, esas cosas son un poco más caras, el señor que las fabrica vive un poco mejor, paga un poco más a sus trabajadores, él gasta un poco más y se mueve la rueda. Eso de crear inflación es una estupidez, con todos mis respetos. ¿Por qué? Porque lo que se crea es inflación mala. Es decir, que los salarios no suben, los precios de las cosas que hacemos nosotros no suben, de hecho bajan, toda nuestra actividad industrial se deprime y lo que sube son las materias primas importadas, el cobre, la plata, el petróleo, el carbón y todo eso. Pues no es que suba, es que lo subimos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que nos dicen, no, es que lo que hay que hacer es devaluar.